Eres bueno, 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 bueno. Epístola de los Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6, versículos del 13 al 20. Hebreos, capítulo 6, versículos del 13 al 20. Y una vez que lo encuentre, si su condición física se lo permite, le pido que estemos en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Así que también pido a los hermanos que están aquí conectados a través de nuestro canal de YouTube que muestren más reverencia en su casa. Busquen este pasaje, lo repito, Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. Y le hemos titulado a la exposición de esta tarde de la siguiente manera: Jesús, un fortísimo consuelo para el alma. Repito, Jesús, un fortísimo consuelo para el alma. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Para aquellos que estuvieron el pasado domingo o vieron la exposición en nuestro canal de YouTube, basado precisamente en Hebreos capítulo 4, reflexionamos sobre el tema de Jesús, no hay otro como Él. Y esta tarde, pues basándonos en esa misma epístola, tenemos unos versos sumamente hermosos, donde se nos lleva la idea de Jesús, en este caso, como un fortísimo consuelo para el alma. Usted se pudo percatar en la lectura que precisamente ese título es extraído de uno de los versos, ¿verdad?, del pasaje que acabamos de leer, cuando dice en el verso 18, dice: para que por dos cosas inmutables es que no cambian, en los cuales es imposible, y esta palabra, este absoluto me encanta, imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. O sea, ¿quiénes? Todos los que somos creyentes, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que nuestra reflexión en esta tarde va a girar en torno a todo este atributo hermoso y esta expresión de amor que tiene que ver con las promesas de Jesucristo, que produce en nosotros precisamente esta otra hermosa palabra, que es que consuelo. Cuando el pasado domingo comenzamos, ¿verdad?, nuestra reflexión, obviamente cuando hacemos análisis o expresión de un texto, pues tenemos que remitirnos al contexto, y eso nos da una luz mucho más clara para poder comprender el pasaje. Y brevemente les recuerdo que la epístola a los Hebreos fue dirigida a un grupo de creyentes que estaban bajo persecución, y que la inmensa mayoría de esos creyentes pertenecieron al judaísmo. Habíamos dicho que las persecuciones en el primer siglo eran terribles.
O sea, el evangelio era algo novedoso. Era algo que creaba controversias dentro de la religión del momento, del judaísmo, puesto que el cristianismo reclamaba ser la revelación definitiva de las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Así que eso fue motivo de gran controversia, eso fue motivo de inclusive de ofensa para los líderes judíos, entiéndase sus líderes religiosos, y aquellos que reclamaron la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sus seguidores y adeptos también continuaron, en este caso, buscando la disolución, o sea, que se disolviera la iglesia del Señor, porque era una amenaza ante sus tradiciones. El cristianismo para ellos era considerado una especie de herejía. ¿Por qué? Porque se desviaba, porque reclamaba que ese carpintero llamado Jesús era el Mesías. Y ellos no lo podían entender, porque obviamente luego el apóstol Pablo nos dice que esto viene como resultado de una revelación espiritual. Así que ellos tenían esa oposición, pero no una oposición de simplemente señalar y decir estos cristianos son una amenaza, sino que ellos también conspiraban con los líderes del Estado, en este caso el imperio, para llevar a cabo la tarea de detener el avance de la iglesia del Señor. Porque el otro enemigo viene a ser ¿qué? En este caso el imperio romano. El imperio romano no veía con muy buenos ojos el cristianismo por el sencillo hecho, entre otras cosas, de que reclamaba que solamente las rodillas de los que eran adherentes a esta fe, entiéndase el cristianismo, se las deben a Jesucristo. El único Kyrios, el único Señor, al único que ellos le van a dar adoración es a Cristo. Al emperador sí, sus respetos. Entendían que las autoridades que estaban puestas en ese contexto pues obedecían a que Dios las había puesto y que se respetaba, ¿verdad? Porque esos líderes estaban puestos allí por Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 13. Pero una cosa es el respeto que uno le tiene a aquellos que gozan de un lugar de liderazgo y de responsabilidad en la sociedad, y otra es mi adoración a Dios. En este caso el cristianismo continúa esa idea, ese pensamiento heredado del judaísmo de que solo a Dios que adorarás. Jesucristo viene a ser el Kyrios, del cual el apóstol Pablo dijo en Filipenses que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los césares y todos los líderes de ese tiempo reclamaban esa adoración. Y de nuevo repito, los cristianos dijeron, sí, el respeto lo tienes, nuestras rodillas no. Y en esto me viene a la mente el caso de Daniel, ¿verdad? Específicamente sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, en el libro del profeta Daniel, donde ellos, aún habiendo llegado a Babilonia, ellos teniendo su fe monoteísta en un medio de un mundo pagano, en un medio politeísta, en un medio de diferentes lenguas, diferentes culturas, pero más importante, no conocían al verdadero Dios. Sin embargo, tanto Daniel como sus amigos estuvieron dispuestos a sujetarse a ciertas cosas. Ellos permitieron el cambio de su nombre. Ellos permitieron otras áreas. Pero había unas cosas esenciales que ellos no estaban dispuestos a negociar. Y una era sus rodillas. Y las rodillas de nosotros, los hijos de Dios, son innegociables. Nunca se ponen en la mesa de negociación. Nosotros, aplicándolo a este tiempo, nosotros respetamos a nuestras autoridades, respetamos a nuestros gobernantes, respetamos a aquellos que imparten el orden y la ley, respetamos a aquellos, ¿verdad?, que Dios ha puesto en estas responsabilidades. Pero una cosa es respeto y otra es la adoración. Y el día que uno de estos reclame adoración, sea el gobierno, o sea, en este caso algunos que ejercen el privilegio de liderar alguna rama de este país, ahí nosotros como creyentes decimos, hasta aquí. Nuestras rodillas solamente pertenecen a Dios. Nuestra adoración solo pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y así como Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron dispuestos a pagar el precio, porque algo que resalta de esa narrativa es lo siguiente, y es que cuando le preguntaron a ellos, ¿ustedes están dispuestos a ir al horno de fuego y para no arrodillarse ante la estatua que se ha erigido del rey? Ellos le contestaron de la siguiente manera: no es necesario que nosotros te contestemos eso. O sea, en otras palabras, eso nunca estuvo en discusión. Eso nunca estuvo en negociación. Y ellos dijeron, nosotros estamos dispuestos a ir al horno de fuego. Y si Dios quiere, Él nos puede librar del horno. Y si no nos libra, como quiera, pues entonces estaremos ahí. Esos son creyentes, verdaderos creyentes en verdaderas persecuciones. Repito, verdaderos creyentes en verdaderas persecuciones. Porque ellos demostraron sus convicciones ante una amenaza bien real, inminente, que era contra su vida. Y esto, mis queridos hermanos, los destinatarios de la epístola a los Hebreos tenían estas amenazas. Porque por causa de su fe, ellos sentían que no solamente se les quitaban privilegios sociales, podían perder sus trabajos. Habían familiares y amigos que no comprendían su fe y los iban a rechazar, y podían pagar con su vida sus convicciones. Entonces, humanamente hablando, es comprensible que ellos se hayan sentido un momento dado confundidos, tristes, se hayan sentido realmente ansiosos, y la duda, como parte de esa humana debilidad, los haya acompañado en ese momento. Una duda como la siguiente: bueno, ¿estaremos en el camino correcto o sencillamente nos equivocamos y debemos volver al judaísmo? ¿Debemos volver atrás? ¿Debemos volver a lo que practicábamos antes? Entonces el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, les exhorta y dice: ¡no! Ustedes no tienen que volver atrás. Nosotros no somos de los que retroceden, dice en Hebreos capítulo 10, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, si ustedes vuelven atrás, están echando hacia atrás todo lo que han avanzado. Porque todo lo que representaba el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Esto es Cristo Jesús. Ustedes están en el verdadero y por ese motivo tienen persecución. Pero ustedes no han sido los únicos que han sido perseguidos, sino que todos aquellos que han reclamado fe y lealtad a su Dios en el pasado, también han pasado persecución. Y es de lo que se resalta en Hebreos capítulo 11, cuando dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y por eso es que aún después de muerto sus obras todavía hablan. O sea, está diciendo que Abel, y usted lo sabe, según lo registra el libro de Génesis capítulo 4, era un adorador que daba incondicionalmente, le daba lo mejor a Dios. Y Caín entonces pues daba algo, pero había algo en esa ofrenda que a Dios no le era agradable. Y entonces, ¿qué sucedió? Abel pagó el precio con su vida de su servicio de excelencia a Dios. La pagó con su vida por un envidioso, por un pecador que no pudo admitir de que había otro que era aceptable a Dios y que el asunto no era sentirse culpable o sentirse menor, sino con humildad decir: bueno, y Señor, ¿cómo tú quieres que yo te adore? Y ahí se hubiera resuelto. Pero el problema del hombre después de la caída es que no resuelve las cosas con humildad, sino con arrogancia y terquedad. Entonces, todos los que se ven de acuerdo a Hebreos capítulo 11, dice: por la fe Abel, por la fe José, el gran personaje también que está en el libro de Génesis, que luego de Dios haberle revelado cuál era el propósito de él, y él se lo comunicó a sus hermanos se molestaron. Pero no solo se molestaron, porque alguien se puede molestar y no hacer más nada. No, ellos se indignaron de tal magnitud que hicieron pasar a su hermano como muerto y le privaron gozar de la ancianidad de su padre. Lo sacaron y lo hicieron creer como que estaba muerto y lo vendieron como esclavo a Egipto. Por la fe ellos pagaron un precio.
Pero el mismo autor de los Hebreos está diciendo, fíjense, ustedes están en buena compañía. Ustedes no son los únicos. Pero sepan algo, que por esa misma fe ellos alcanzaron las promesas. Por esa misma fe ellos vienen a ser un modelo, vienen a ser un motivo de inspiración para todos los que estamos corriendo con paciencia la carrera de la fe. Porque usted y yo hoy, en este lado de la cruz, estamos corriendo la carrera de la fe. Estamos en el maratón, aunque no hayamos sido atletas en la juventud, pero estamos corriendo la carrera de la fe. Que no es una carrera de 100 metros, hermano. No. Es una carrera, es un maratón, es de gran extensión. Y para los que conocen cómo se va el rendimiento físico en una de estas disciplinas, sabes que 100 metros tiene que ver con explosividad. Pero el maratón tiene que ver con resistencia. Aquí es sin prisa pero sin pausa, es manteniendo el paso. Manteniendo el paso. Yo nunca fui un corredor de maratón. Lo mío a lo más fue de 100 metros. Ahora, quiero contarle una anécdota bien, es chistosa, pero en aquel momento para mí no lo fue. Y es que en Puerto Rico le llaman Field Days al día de eventos de las escuelas. Es el día donde estamos los niños, ¿verdad? Competimos con otros compañeros de otros grupos en diferentes disciplinas, ¿verdad? Unos alando la soga, otros corriendo, otros haciendo otro tipo de actividades. Es un día bonito de compartir. Y era mi primera experiencia atlética. Estaba en 3er grado. Era un niño. Pero entonces yo muy entusiasmado, mis padres me compraron mis tenis de Tom McCann. Algunos se ríen porque saben que estaban los tenis de Tom McCann, estaban los Jocks. Esos eran mis primeros tenis. Yo sé, disculpen a los demás que son muy jóvenes, que desconocen esto, googleen eso. ¿Ok? Pero para cuando tú no tenías un presupuesto para comprarte unos tenis Nike o Adidas, Jocks era tremenda alternativa. ¿Ok? Estaba yo con mis tenis Jocks y todo, y una gran coach, mi mamá. Dios me la bendiga mucho. Y mi mamá me dice, Carlito, ¿tú estás ready para la carrera de mañana? Yo, sí. ¿Qué vas a correr? 50 metros. 50 metros. Y ella me dice, ¿sabes qué? Déjalos a ellos que se vayan al frente y después tú los alcanzas. Usted sabe muy bien que cuando uno es niño, obviamente la palabra de sus papás es ley. O sea, tú piensas cuando tú eres niño que tus papás, si te dicen algo de geografía, son expertos en geografía. Si te dicen algo de teología, son teólogos. Y si te hablan algo de deporte, son coaches. Y yo llegué ese día a 50 metros. Escuchó 50 metros. Y yo dije, pues nada, esto ellos que agarren. Y yo, cuando sonó el silbato, ¡pum! Ellos salieron corriendo y yo me quedé. Yo recuerdo que el maestro de educación física decía, Carlito, coge. Y yo, deja ya mismo. Cuando yo arranqué ya casi las medallas se estaban repartiendo. Mire, porque a mi mamá yo entiendo, mi mamá no tomó en consideración algo, 50 metros. O sea, ella me dio las instrucciones a lo mejor de una carrera más larga. Ella lo que me quiso decir, mira, déjalo que ellos se cansen y después tú los alcanzas. En 50 metros tú no haces eso. Ni en 100 metros. Y a veces ni en maratón tampoco. Tú tienes que mantener un paso y una consistencia durante todo el tramo. Pero nada, cuando salí de la competencia, a todos nos dan una cintita. Yo tuve el 5º lugar de 5. Entonces ella muy contenta y me dice, ¡hey, Carlitos, quedaste 5º! Y yo, sí. ¿Cuántos habían? 5. Pero no solamente eso, mami. Yo creo que yo llegué 1 hora después que ellos. Y eran 50 metros. Y ella me dice, ¡ay, eso es para divertirse! Sí, tú no pasaste la vergüenza. Fui yo. ¿Ok? Pero así nosotros en la vida cristiana debemos tener un paso, pero tampoco tratar de apresurar las cosas. Y eso le pasa a muchos creyentes. Esto es un proceso de crecimiento donde uno va sin prisa, pero sin pausa. Y cada etapa es importante para nuestro crecimiento espiritual.
Entonces Dios, en ese proceso donde nosotros vamos corriendo, y esta imagen que estoy utilizando también la puedo extraer de Hebreos capítulo 11 y el capítulo 12, donde hace esta analogía de lo que es la carrera cristiana como un sinónimo de una carrera deportiva. Pero entonces, ¿qué hace Dios? ¿Nos deja solos corriendo? No, gloria a Dios. Él está ahí todo el tiempo. Él está todo el tiempo allí. Aún cuando nuestras fuerzas se van debilitando, entonces se da lo que dijo el profeta Isaías. Dijo, los jóvenes se cansan y flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Entonces, en la carrera cristiana hay momentos en que nos sentimos desfallecer, ya sea por circunstancias tan extremas como persecuciones o por circunstancias para nosotros como lo es en este lado del mundo, desánimo. Yo creo que en este lado del mundo todavía no hemos tenido ese nivel extremo de esa persecución, que no anhelo que pase, pero puede pasar. Pero esto tampoco quiere decir que estamos exentos de sentir confusión, de a veces sentir desánimo. ¿Por qué? Porque como esto es una carrera, hay unos factores que nos pueden desanimar en gran manera. Primero, me puede desanimar mi desempeño. Yo me puedo desanimar conmigo mismo. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy corriendo y yo digo, wow, espérate, pero se supone que yo pueda dar un paso más. Se supone que yo pueda ir un poquito más rápido, pero ¿por qué yo me estoy cansando? Entonces, viene dentro de esa psicología y uno se desanima y dice, pero ¿por qué a esta altura de mi permanencia en Cristo no conozco tanta teología como aquel? ¿O por qué no tengo el llamado, el ministerio pastoral que otro consiguió en menos tiempo y yo todavía no lo he conseguido? ¿Y por qué entonces a aquel avanzado y yo parece que estoy atrás? Porque ¿qué sucede? En el desánimo siempre nos ponemos nuestra mirada en el que va al frente, pero sabes que también hay otros que están detrás de ti. Pero nos desanimamos por los que están al frente, pero a veces tú estás más avanzado que mucha gente que está atrás. Pero eso no lo vemos. Entonces nos desanimamos. Otro aspecto del desánimo es precisamente eso, que otros van muy al frente, tú pareces que no estás avanzando, otros sencillamente miras hacia atrás y se supone que tú ni en una carrera, ni tampoco ni en la vida mires hacia atrás. No vaya a ser que te ocurra como la mujer de Lot, que el mismo Señor le dijo después de haberlo sacado de Sodoma y Gomorra, le dijo, no mires para atrás, y eso era como decirle a un nene chiquito, no camines sobre cemento mojado. Si usted quiere lograr que un niño haga lo que usted no quiere que haga, usted dígale, no lo haga y tú verás que lo va a hacer. Dígale, mira, esas figuritas de unicornio que tiene tu abuelita ahí en colección, no toques ninguna. Y de momento el niño hace, unicornio, figuritas, tocar, sentir, romper. A lo mejor si no se lo dice pasa desapercibido. Entonces en el ser humano tenemos esa tendencia de no mires para atrás y lo primero que hace la mujer de Lot es mirar y se convierte en una estatua de sal. Entonces, ¿cómo seguimos hacia adelante en esta carrera cristiana? Pues aquí en lo que nos compete hoy, el autor de los Hebreos está exhortándolos, animándolos, estimulándolos a través de lo que yo he identificado, porque lo dice el texto según la Reina Valera, el fortísimo consuelo que es para el alma, que es Jesús. Entonces, esta versión dice fortísimo, así como es un énfasis, un fortísimo consuelo. De la misma manera que yo pude identificar en la exposición del domingo pasado que se habla no solamente de Jesucristo como sumo sacerdote, sino un gran sumo sacerdote, yo tengo que prestarle atención a esos énfasis que hace el autor. Porque él lo que quiere es resaltar, separar a Cristo de lo que es los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes fueron hasta cierto punto eficaz. Cristo como gran sumo sacerdote es perfecto. Entonces, Cristo, en cuanto al consuelo que me da, yo le voy a decir algo. Hay personas que me pueden dar consuelo. Y de hecho tengo una gran hermana que se llama Consuelo, está por ahí, la quiero mucho.
Ay, y cuando pienso en Consuelo me da mucha alegría. Porque es Consuelo, ella le hace honor al nombre. You know? Y de hecho en la Escritura te habla en un momento dado, en una de las epístolas, que Pablo le envió a uno de sus consiervos, le dijo, mira, te envía a fulano para que te diera consuelo. Y qué bueno, hay personas que llevan hacia nosotros eso, consuelo. Hay otros que no, nos dicen un nombre y uno dice, ay Dios mío. No lo digas, resérvese los nombres. No se comprometa con familiares ni nada, ni con compañeros de trabajo ni jefes. Pero hay ciertos nombres que a ustedes se los dicen y dicen, fulano hace, ¿qué pasó? No, nada, estoy bien. Me subió la presión, estoy viendo cosas ahí, pero no, nada. Hay algunos nombres que cuando te los mencionan te hacen pensar en el fin del mundo, en el Armagedón, en el anticristo y todo eso. Y hay otros que sencillamente te repontan al mismo cielo por la paz que te dan. Hay personas que son gran consuelo para nosotros. Y le voy a decir algo, la iglesia es un consuelo, los hermanos en la fe son un gran consuelo, pero solo Cristo es un fortísimo consuelo. Jesucristo es un fortísimo consuelo. Entonces, ¿por qué le dice un fortísimo consuelo? Porque obviamente le está diciendo a ellos, no vuelvan atrás, yo sé que la persecución es difícil, pero sigan hacia adelante, porque hay unas razones para que ustedes atesoren en su corazón ese gran consuelo que representa a Cristo para su alma. Y debo decirle, mis queridos hermanos, lo más que se afecta en nuestra vida es el alma. Cuando el alma está triste, cuando nuestro espíritu está acongojado, hasta nuestro cuerpo se enferma. Y usted sabe que es así. Sí, y eso está probado. Eso está probado. Es lo que llamamos hoy estrés y ansiedad. No sé si usted ha sido de los que muchos han llegado a un hospital y usted cree que se está muriendo de un ataque al corazón. Y después le hacen 20 análisis, le hacen electrocardiograma, le hacen de todo y le dicen, oye, que tú estás bien. ¿Cómo que estoy bien si el corazón se me quiere salir del pecho, tengo mareo? Tú tienes un ataque de pánico, bro. Tienes ansiedad. Ansiedad. ¿Pero y cómo? Ansiedad es para los débiles. No, ansiedad le da a todos aquellos que se han fatigado haciendo mucho. No es una condición de débiles, ¿ok? Y la predicación no es de depresión, pero quiero decirle algo, mis queridos hermanos. Si a usted le ha dado depresión o le da depresión, usted me puede llamar, ¿oyó? Yo no lo voy a juzgar. Yo no le voy a decir a usted ni me voy a juzgar las veces de los amigos de Job. Tú estás así porque no oras. Tú estás así porque no crees. Tú estás así porque no te leíste la confesión de Westminster. No es eso, no. Yo te voy a decir, tú estás así porque eres un ser humano y necesitas que el consuelo de Dios y mi respaldo para seguir hacia adelante. Porque hoy eres tú, mañana puedo ser yo. Y mientras estemos en esta carne, esas cosas pueden suceder. Porque hasta hombres grandes en la fe como Elías se sintieron un momento dado frustrados y cansados. Y cuando uno está cansado y frustrado, ¿tú sabes cuántos disparates salen de nuestra boca? Muchos disparates. Elías dijo disparate. Señor, todos los profetas han sido muertos, solamente yo he quedado. Quítame la vida. Mira esto. Según él, ya no habían profetas que fueran consagrados como él. Y si él era el único, pues que él lo matara. O sea, para que no quedara nadie. Oye, qué solución buena este. Pero Dios le dijo a Elías, mira, primero la divina respuesta es, yo me he reservado unos cuantos miles que no han doblado rodilla ante Baal. Lo primero es que lo que tú dices no es cierto. Hay otros más que tú que yo me los he reservado. Y lo segundo es, mira, brother, come y duérmete. Porque yo creo que lo que te hace falta es descanso o un sníquel. Para que entonces te levantes mañana fuerte porque el largo camino te resta. Le dio ánimo, le dio descanso para seguir. Aquí, ¿qué es lo que nos da el descanso y el ánimo? Pues primeramente, partiendo de esto, como Jesús, como fortísimo consuelo para el alma, de acuerdo al texto de Hebreos capítulo 6, versos 3 al 20, lo primero es que lo que nos da un gran consuelo, un fortísimo consuelo, son las promesas de Dios. Las promesas de Dios.
Si se percatan, en el versículo 13, él utiliza el ejemplo de Abraham. Obviamente el fundamento bíblico, la dependencia que hay, en este caso del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. La teología del Nuevo Testamento es basada en el Antiguo Testamento, específicamente la justificación por la fe y el ejemplo de Abraham como padre de la fe. Entonces dice en el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa, dice aquí, a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y usted sabe la promesa que Dios le hizo a Abraham. Salte de tu tierra, de tu parentela, a la casa que yo te voy a mostrar. Vas a tener un hijo en tu ancianidad y tu esposa es tan anciana como tú y tras que eso es estéril. Muchas cosas para Abraham. Muchas situaciones en su plato. Su plato estaba lleno. Por la obediencia Dios dejó su lugar de origen. Y por la obediencia a Dios iba a creer algo que para muchos era absurdo. Porque hasta para la misma esposa de él era absurdo. Que dijo, pero ¿cómo es posible? Cuando Sara, su esposa, se enteró de esto, se rió. Y dijo, ay, bendito, tú estás loco. Pero ¿cómo que Dios me va a hacer parir a mí después de ya de anciana? Estoy estéril. Luego rió 2 veces, una de incredulidad y luego de alegría. Porque cuando nació el de la promesa también dice, y Dios me hizo reír. Gloria a Dios. Entonces, allí se comienza no solamente una historia hermosa del surgimiento del pueblo de Dios, que a su vez todo va llevándose hasta lo que es la gran historia redentiva en Cristo Jesús. Dice, pero te saca un principio para tú aplicarlo en el hoy. Dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, o sea, Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser padre de una gran multitud. Yo sé que tú entiendes que eres viejo, tú sabes muy bien tus realidades, pero sepas que yo voy a cumplir. Entonces dice aquí, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios mismo, para que llevarle esa esperanza y esa seguridad a Abraham, le dijo, yo lo juro por mí mismo. ¿Qué conlleva esto? Bueno, el mismo autor le explica que en el verso 16, pues cuando hay un compromiso, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando yo era niño, yo recuerdo que mis compañeritos cuando me decían, Carlos, préstame la bola de básquetbol. Y yo, ¿tú me la vas a devolver? Me decía, sí, yo... ¿Me la va a devolver? Mira, por mi madre que te la voy a devolver. Te lo juro por mi madre, así decía. Porque uno decía, con las madres no se juega. Así que por lo tanto esa bolita de básquetbol va a aparecer por la tarde. Y le voy a decir algo, en aquellos tiempos había palabra, aparecía. Hoy, hasta poniéndole un contrato con 8 abogados, hay que leer las letras pequeñas. Pero sabes que el peso de la promesa es que tú dices, el mismo Dios, dice el texto, no encontrando uno mayor que él, porque ¿por quién va a jurar él? ¿Qué es más grande que Dios? Nada, ni nadie. Por lo tanto, él le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Lo juro por mí mismo que voy a cumplir lo que te estoy diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando esto lo llevamos al nuevo pacto, mis queridos hermanos, obviamente, así mismo son las promesas en Jesús. Son en Él el sí y el amén. Jesucristo no falla sus promesas. En 1 Juan capítulo 5, verso 13 dice, vosotros que creéis, para que sepáis que tienes vida eterna. O sea, la vida eterna es una promesa. Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Usted y yo estamos en pie por las promesas de Dios. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Es imposible que Él pueda mentir. Esa palabra es hermosa, es imposible. Como dijo el autor, en este caso el apóstol Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermoso es cuando tú encuentras a alguien que guarda su palabra. Si tú tienes amigos, familiares que guardan su palabra, atesóralos, mi querido hermano. Guárdalo como una pieza de colección y protégelo, porque están escasos.
Aún en los matrimonios lo vemos, que llegan muy emocionadísimos al pastor y tú los notas, ay Dios mío, y el intercambio de anillos hasta se ponen nerviosos ahí de la alegría, y yo juro delante de Dios y delante de todo esto que voy a serle fiel y toda esta cosa, pam, pam, pam. 6 meses después se están divorciando. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Y ella dice, o él dice, ella no cumplió su parte. Ella dijo ya que, no sé, ya se cree que esto es como un producto que a los 3 meses hay devolución. Se cansó. Algunas son causas realmente fuertes y grandes, pero hay otras que sencillamente, sabes, que se olvidan de los compromisos que asumen. ¿Qué sucede? En este caso, cuando ocurre en una relación matrimonial, esta otra parte que se sintió engañada, defraudada. ¿Por qué? Porque siempre en este caso hubo una parte que dijo, no, yo me caso para toda la vida. O sea, ya aquí yo resolví este asunto y yo voy a estar con fulano o con fulano o con fulana para el resto de mi vida. Ya yo no tengo que estar pensando ya este asunto se resolvió. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú creías que había estabilidad, de momento se te cae el piso. Oh, qué horrible. ¿Verdad que eso es horrible? No solamente en relaciones amorosas, en este caso en relación matrimonial, pero cuando tú crees que había algo sólido y se te va el piso. O un amigo que tú confiaste. Y era tu amigo y resulta que era tan amigo tuyo que le confiaste hasta cosas que ni le decías a tus padres ni a tus hermanos de carne. Y resulta que viene y te hace, ¡pum!, el puñal en la espalda. Y tú dices, ¿y en qué yo confío? ¿En quién yo confío? Le voy a decir algo, si yo fuera a hacer a nivel estadístico cuáles son las mayores causas que me presentan a mí como pastor de que se sienten desanimados y molestos, es de que han sido víctimas de mentiras, de que le han prometido lealtad, le han prometido amor, le han prometido esto, le han prometido lo otro, le han prometido una gran amistad, una incondicionalidad en esa amistad, y la otra persona no cumplió. Imagínense si tras que nosotros vivimos en un mundo donde está escasa la palabra, donde está escasa, cuando digo yo la palabra no me refiero a la palabra del Señor, sino que tu palabra. Antes los negocios se cerraban con un apretón de mano. Yo me acuerdo de mi papá que a veces vendía un carro y le decía a la persona, ok, está bien, eso es lo que hay. Y mi mamá lo miraba y decía, ¿tú confías? Pues, claro, no me va a fallar. Claro, no me va a fallar. Y yo le voy a guardar el carro. Oye, y se daba. Había palabra. Hoy está escaseando esto. No hay palabra, no hay compromiso, no hay realmente razones por no decir, wow. Es más, te pueden decir esto hoy y tú haces. ¿A usted no le ha pasado que ya usted dice, yo espero mejor que me sorprendan con lo bueno a que me atribulen con lo malo? A veces ya uno está esperando más lo negativo porque ha sido tan y tan afectado con tantas mentiras en la vida, con tanta gente que te ha fallado, con gente que tú creías una cosa y mañana son otras, que cuando ya alguien se te acerca sinceramente y te dice, mira, yo realmente te aprecio, tú haces, está bien, en la marcha yo lo voy a ver. ¿Por qué? Porque uno quiere proteger su corazón. Pero le voy a decir, querido hermano, 2 buenas noticias. Y se la voy a dar en conteo regresivo. La número 2 es que todavía queda gente que se puede confiar. Gloria a Dios, los hay. No son la mayoría, pero los hay. ¡Los hay! La segunda es que Dios no miente. Gloria a Dios. Que cuando el Señor fijó sobre ti sus ojos y dijo, te voy a salvar por gracia, y no solamente eso, sino que te voy a dar el don de la fe, y cuando te dijo que te voy a dar vida eterna y no perecerás jamás, ni nadie te arrebatará de mi mano, eso tú lo puedes creer porque es Cristo mismo que te lo prometió. Y Él no va a fallar. Y eso es lo que le está llevando el autor de los Hebreos a sus destinatarios. Crean en las promesas de Dios. Dios cumplió con Abraham. Dios cumplió con todos aquellos personajes del Antiguo Testamento que ustedes conocen. Dios cumplirá contigo porque estamos un mejor pacto fundamentado sobre mejores promesas. Y aún el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Le podemos creer a sus promesas y eso a mí me da consuelo a mi corazoncito.
Pero no solamente eso, sino que qué bueno que yo puedo confiar en sus promesas, pero es que sus promesas están estrechamente ligadas a lo segundo, a su carácter. El autor de los Hebreos hace un gran énfasis diciendo en el verso 18 que hay que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible, me gusta eso, imposible, que Dios mienta. Imposible. Hermano, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabes cuál es pecar? Dios no peca. Por eso que la Biblia dice en Santiago que cuando tú eres tentado, tú no digas que eres tentado de parte de Dios. Hay una tentación que tiene que ver con pruebas, o sea, que Dios te permite, como fue el caso de Abraham, entregar a su hijo Isaac. Esos son pruebas. Pero tentaciones como, o sea, no digas que Dios sencillamente tú estás casado y te puso otra señora ahí y eso te lo puso Dios. No, eso te lo puso el diablo. Sí, hay gente que confunde eso y hay que aclararlo. O sea, si hay una gran cantidad de dinero en un lugar y tú sientes como ese impulso de tomar ese dinero que no es tuyo, dice la Biblia que tú eres atraído por tu propia concupiscencia, no es que Dios te está probando a ti. Una cosa es las tentaciones para desobedecer a Dios, otra es para probar tu carácter. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Dios es imposible que peque. Y Dios es imposible que mienta. Imposible, imposible. La esencia misma de Dios es que todo lo que Él dice es fiel y verdadero. Se cumple al pie de la letra. Y tanto es así que siglos antes del cumplimiento de la venida del Mesías se había profetizado, y aunque para algunos a lo mejor era motivo de impaciencia, se dio, porque el tiempo de Dios es así. La segunda venida de Cristo, según dice Pedro en su epístola, algunos se burlan y dicen, mira, tantos años han pasado y no viene, y no viene, y no viene. Pero él mismo dice, para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como ¿qué? Como un día. Pero Él no retarda su promesa, sino queriendo que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. El punto de todo esto es, mis queridos hermanos, el carácter de Dios. Primero, las promesas de Dios son fieles y verdaderas porque están fundamentadas en su carácter. Dios le dijo a Sara, tú vas a tener un bebé, y lo tuvo. Ella cometió el error de tratar de adelantar o de hacer producir esa promesa por sus propios medios, y salió Ismael. Cuando tú y yo queremos hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, se produce sí problema. Se producen problemas. Y pregúntale a Jonás. Dios le dijo a él, vete a Nínive a predicar. Yo no quiero ir, no quiero ir. Ellos no merecen que tú los perdones. Yo no voy a prestarme ese juego. No voy. ¿Y sabes lo que hace Dios? Dios te hace hasta gastar dinero para que aprendas. Y Dios, ok. Él vino y se compró un boletito a Tarsis, que era la dirección contraria de Nínive. Pum, pum, él se montó y parece que él estaba muy tranquilo con su conciencia porque se acostó a dormir. Y había una gran tormenta afuera y todo el mundo estaba asustado menos él. Y le dijeron, mira, despiértate, ¿de dónde tú eres? ¿Quién tú eres? Y ellos pudieron descifrar que la tormenta vino por resultado de la desobediencia de Jonás. Y obviamente le dijeron, vas para afuera, bro. Tú me traes problemas aquí. Tú estás en desobediencia. Y él mismo dijo, no, zumba, tírame al mar. Y a fin de cuentas Jonás llegó. Pero él pudo haber llegado en barco en lugar de haber llegado saturado de los jugos gástricos de un pez, porque él fue vomitado allí. ¿Saben, mis queridos hermanos? Dios cumple. Jonás iba a llegar, el pueblo iba a escuchar, el pueblo respondió, Dios es fiel, bendito sea el nombre del Señor. Y él entendió en el vientre del pez una gran teología: la salvación le pertenece a ¿quién? A Jehová. Y por último y no menos importante, en Jesús ese fortísimo consuelo para el alma es sus promesas, de acuerdo al texto, que está estrechamente ligado a su carácter. Y luego todo eso me trae consuelo porque me da algo que todos apreciamos, se llama estabilidad. Estabilidad. Dice aquí en el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla, esa otra imagen, ancla del alma,
y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ancla. Toda embarcación necesita ancla. Obviamente levanta el ancla cuando está en ruta hacia su destino, pero una vez que llega a ese puerto necesita poner el ancla. ¿Por qué? Porque el mar sigue su movimiento y no importa si sea tan grande como el Titanic o simplemente sea un kayak. Se va a alejar de la orilla si no le pones un ancla. Lo vas a perder. Lo vas a perder. Oh, necio sería aquel que invierta en un kayak o en una embarcación y mucho dinero y resulte que falle en lo más elemental, que es cuando llega a la orilla a poner el ancla, porque él dice, ay, me voy a comprar un refresquito ahí, porque ahí tengo sed, lo voy a dejar ahí como si fuera el carro. Y pasaría como un carro que no le pones la emergencia y está en una cuesta, se te va a ir para abajo, por ahí para abajo. ¿Y qué ocurre? Cristo, la fe en Cristo viene a ser el ancla del alma, gloria a Dios. O que mucho tenemos que aprender, y yo me incluyo entre eso. En descansar en esa ancla que representa a Jesucristo para nuestra alma. O sea, cuando tú y yo hemos puesto la fe en Cristo Jesús, es un ancla que nos da estabilidad. La vida nos puede amenazar para sacarnos de la orilla y llevarnos olvídese, a la suerte. Pero cuando estamos anclados en Él, nada ni nadie nos puede mover. Termino con esto. Dijo el salmista, los que confían en Jehová son como ¿qué? Como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso se llama estabilidad. Desde el Antiguo Testamento está diciendo, si tú confías en Dios, tú eres como el monte de Sión, que han pasado generaciones y todavía está ahí. Unos han venido y otros se han ido, pero ese está allí. Es como en mi pueblo, la gran montaña de Rodadero, donde yo residía y todavía tenemos, ¿verdad?, una propiedad allí. Yo recuerdo que los que saben de Yauco, esa vista en la parte de atrás es Rodadero. Yo hace años que no voy ya allí, hace varios años que no voy donde me crié, pero yo sé que voy. Y lamentablemente la casa donde me crié no está en buenas condiciones porque el terremoto me la tumbó. Pero el Rodadero yo sé que está ahí. El Rodadero está ahí. Y ¿saben algo? Cristo viene a ser un fortísimo consuelo, primeramente por sus promesas. Gloria a Dios. Sus promesas son fieles y verdaderas porque están fundamentadas en su carácter. Dios no miente. Si Él dijo que te iba a dar vida eterna, tienes vida eterna. Si Él te dijo que a través de la fe en Cristo tienes perdón de pecados, tienes perdón de pecados. Si Él te dijo que por la fe en Cristo tienes razones de gran peso para soñar con esa ciudad celestial que Dios ha preparado no con manos de hombres, sino con sus propias manos, confía. Y tercero, eso te trae estabilidad. Estabilidad. ¿Para qué? Para que sigamos corriendo la carrera de la fe. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eres bueno.